Aunque William James introdujo la idea de plasticidad por allá en 1890 en su obra Los principios de la psicología, donde lo definió como una propiedad de los materiales que son lo suficientemente débiles como para moldearse bajo la influencia externa, pero las suficientemente fuertes como para mantener ese cambio. Fue entonces el neurofisiólogo polaco Jerzy Konopski, en su libro Reflejos condicionados y organización neural, quien acuñó oficialmente el término de neuroplasticidad en 1948 para explicar cómo nuestras experiencias esculpen físicamente nuestro cerebro. Esta capacidad que tiene el cerebro para organizarse y adaptarse a nuevas experiencias y aprendizaje a lo largo de nuestra vida cambió la forma en que percibimos el potencial humano y su desarrollo. Es por eso que en el día de hoy, además de intentar profundizar un poco más acerca de esto que llamamos neuroplasticidad, voy a tener a colación otros dos procesos que están muy fuertemente vinculados a esta. Así que ponete cómodo que arrancamos. Al hablar de neuroplasticidad o plasticidad neural, nos referimos a un proceso de aprendizaje neurofisiológico que consiste en la capacidad del sistema nervioso para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones, es decir, a nuevas demandas o a nuevas funciones. Es decir, en pocas palabras, nos referimos a la capacidad de las neuronas de poder cambiar su reactividad como resultado de activaciones sinápticas sucesivas y sostenidas. Cuando aprendemos algo nuevo, como caminar, manejar, bailar, etc., las neuronas forman redes para comunicarse entre sí, la cual llamamos conexiones sinápticas. Y, al poner en práctica esta nueva enseñanza, estas se fortalecen facilitando su interconexión y comunicación, lo que posibilita desarrollar de manera más fácil esa nueva tarea o habilidad adquirida. Simplemente para hablar en un mismo idioma todos, hablemos un poquito o en resumidas cuentas de cómo es esto de las conexiones sinápticas. Inicialmente, el potencial de acción o impulso eléctrico viaja a lo largo de la acción de la neurona presináptica hasta llegar al botón sináptico. Seguidamente, cuando la despolarización eléctrica alcanza el botón sináptico, provoca la apertura de los canales de calcio voltaje dependiente. Esto permite que los iones de calcio entren masivamente desde el espacio extracelular al interior de la terminal nerviosa por un gradiente electroquímico, ya que hay una mayor concentración y carga positiva en el espacio extracelular que dentro del botón sináptico. Este aumento del calcio intracelular actúa como una señal para que las vesículas sinápticas se desplacen hacia la membrana celular y se fusionen con ella, liberando así los neurotransmisores hacia la hendidura sináptica. Estos neurotransmisores van a viajar a través del espacio físico que separa ambas neuronas y se van a acoplar a receptores específicos en las membranas postsinápticas, algo así parecido a una llave con una cerradura. Dependiendo del tipo de receptor, estos pueden generar dos efectos: un efecto excitatorio, el cual va a facilitar a la neurona postsináptica para generar un impulso eléctrico, o puede generar un efecto inhibitorio, el cual va a dificultar que la neurona B se active. De acuerdo con el Dr. Guyton, podemos mencionar que el cerebro, ante un estímulo repetido, presenta dos mecanismos opuestos para filtrar la información. Por un lado hablamos de la habituación y por otro lado de la sensibilización. La habituación es un mecanismo que actúa como un filtro de seguridad y su función es la de detener el flujo de información irrelevante hacia la corteza cerebral para no saturar el sistema, ya que el cerebro es bombardeado por miles de estímulos irrelevantes, como puede ser el roce de la ropa o el contacto que tenemos con los anillos, con los collares, entre otras. Esto se da porque se produce un cierre progresivo de los canales de calcio en la terminal presináptica. Al entrar menos calcio, se van a liberar menos vesículas de neurotransmisores. La sensibilización, por el contrario, su función es priorizar un estímulo asegurándose de que la vía sináptica esté lista para disparar con mayor intensidad ante una mínima señal. Es decir, el sistema nervioso va a jerarquizar la información para crear una huella de memoria mucho más fuerte. Por eso recordamos a aquellos, por ejemplo, que no causa dolor, placer o que es vital para sobrevivir. Un ejemplo de esto podría ser cuando te quemas la piel por el sol. Pensá que antes el roce de tu ropa no se sentía, o incluso de las sábanas, y ahora con esta piel quemada se siente como que te arde, te quema y te duele. Esta sensibilización lo que hace es subir el volumen, entre comillas, de la vía sináptica para asegurarse que vos protejas esa zona de ese roce.
Esto sucede por una facilitación dada por interneuronas de tipo serotoninérgicos, los cuales liberan serotonina sobre la terminal presináptica. Normalmente el potasio sale de la neurona para repolarizarla, pero el efecto de la serotonina cierra los canales de potasio, condicionando que el potencial de acción se prolongue, y esta prolongación va a condicionar a que los canales de calcio permanezcan abiertos más tiempo. Cuando consultamos el libro de experiencia con el concepto BOBAT, se menciona y se describen dos procesos importantes, la organización y la reorganización de las conexiones sinápticas. Vamos a verla. Cuando hablamos de organización, nos referimos inicialmente al proceso que se da durante el transcurso del desarrollo embrionario. En él se forman de 10 a 12 millones de neuronas que poco a poco se van conectando entre sí, pero condicionadas por factores genéticos. Estas desarrollan en sus terminaciones sinapsis que liberan elementos transmisores, es decir, los neurotransmisores, que conducen información de naturaleza excitatoria e inhibitoria. De este modo se forma gradualmente una red neuronal cada vez más tupida, formando así una estructura anatómica que a su vez determina la función. Al nacer, se produce un gran cambio en la formación de la red neurológica. Esto se debe a que el niño ahora se encuentra en un entorno completamente distinto, más rico y variado, en el cual recibe grandes cantidades de estímulos que bombardean a esta estructura anatómica base. Ahora ya no es un solo programa genético el que forma la red neuronal, sino también la enorme variedad de funciones cambiantes que supone una inmensa demanda de nuevas funciones. Una analogía para intentar comprender esto es la siguiente. Pensemos que tenemos ganas de ir desde la ciudad de Santa Fe, es decir, un punto A, hasta la ciudad de Rosario, un punto B. Los caminos posibles hoy en día para poder realizarlo serían por medio de la Ruta Nacional 11 y la autopista Santa Fe-Rosario. Inicialmente, por allá en el año 1930, la única manera de acceder era a través de la Ruta Nacional 11, en el cual podemos llamarlo como una conexión sináptica base. Esto implica que el objetivo deseado se iba a realizar, pero de una forma más lenta y costosa, ya que para ello debía de pasar por varias localidades que consecuentemente van a ralentizar la tarea en sí por los semáforos, la velocidad máxima permitida, entre otros. La necesidad de ser más eficiente y rentable esta tarea, es decir, la de facilitar la función, condicionó a la construcción de una alternativa más viable y rápida por medio de una autopista, por allá entre los años 1970 y 1990. A esto podríamos llamarlo construcción sináptica nueva. Ahora bien, analicemos un poquito esta situación. Al comparar ambas vías, podemos evidenciar los siguientes 5 ítems. En cuanto a las intersecciones, vemos que la Ruta Nacional 11 dispone de 16 intersecciones con localidades, partiendo claramente desde la ciudad de Santa Fe hasta Rosario, mientras que la autopista 01 dispone de 22 salidas e incorporaciones estratégicas a lo largo de su trayecto. Es decir, supone una ganancia de conectividad estratégica de un 37,5%. En relación a la velocidad máxima, mientras que en la Ruta Nacional 11 podemos ir a una velocidad máxima de 110 km por hora, en autopista nos posibilita transitar a 130 km por hora máximo, obteniendo así una ganancia de velocidad posible de un 18,18%. En relación al tiempo estimado de llegada, vemos que si transitamos por la Ruta Nacional 11, nos tomaría un total de 3,617 horas para llegar a destino. Esto se debe principalmente porque hay centros urbanos con sus reductores de velocidad, semáforos, etc., mientras que en la autopista 01 tardaríamos unas 2,033 horas en llegar al destino. Esto se debe a que hay un acceso cada 9-10 kilómetros mediante salidas señalizadas y puentes, lo que permite mantener velocidades constantes. Entonces obtenemos así una evidente ganancia en cuanto a optimización de tiempo de un 43,79%. Ahora bien, para el apartado de coste de construcción, lo pensé de la siguiente manera. ¿Cuánto sería el coste si tuviéramos que construir nuevamente estos trayectos? Y a ese valor resultante lo multipliqué por el valor del dólar, tomando como referencia al Banco Nación Argentino, que al día de hoy, 1 de mayo del 2026, está creo que unos 14,15, digamos. Perdón, 1415. Ahí está. En cuanto a la Ruta Nacional 11, podemos intuir que su construcción conllevó un coste aproximado más o menos de 204 millones de dólares. Ahora,
En cuanto a la autopista 01, representa un gasto aproximado de 471 millones de dólares. Quiere decir que esta etapa o nueva construcción eficiente presenta un costo de recursos mayor que la de la Ruta Nacional 11, más precisamente un 130,88%. Y además, si analizamos el coste de circulación, vemos que transitar por la Ruta Nacional 11 nos da un valor cero, es decir, su circulación es gratuita, mientras que por la autopista 01 tenemos un coste de 3.000 pesos, al día de hoy obviamente si pagamos manual, o de 2.100 si pagamos con telepase. Quiere decir que el coste para circular en esta vía aumenta un 100%. Ahora bien, a pesar de que la construcción de la autopista y su precio para circular son mayores que la Ruta Nacional 11, en términos de eficiencia, practicidad, seguridad, tiempo y claramente economía, porque se aprovecha mejor el combustible, la autopista 01 es y será siempre la mejor opción para ir a Rosario partiendo de Santa Fe. No obstante, no quiere decir que la Ruta Nacional 11 desaparece, para nada. Ahora bien, queda como una alternativa secundaria y que está disponible si fuese necesario. A esto lo podemos llamar una conexión sináptica durmiente. Es decir, si yo quiero ir de Santa Fe a Sauce Viejo, por ejemplo, es mucho más conveniente realizarlo por la Ruta Nacional 11, pero incluso si yo quisiera ir a Rosario desde la ruta, lo puedo hacer, a pesar de que no me conviene. No olvidemos que el organismo se regirá siempre por el principio de economía, es decir, la mejor calidad y eficiencia funcional al menor coste energético posible. Ahora bien, cuando hablamos de reorganización, debemos tener presente una persona adulta que ha construido en el transcurso de su vida una red neuronal determinada por su programa genético, personal e individual, pero también condicionada por las experiencias vividas o que esté realizando. Inmediatamente después de una lesión neuronal, que supone trastorno o destrucción de esta red neuronal, tiene lugar la reorganización. No significa que se puedan generar nuevas neuronas. Sin embargo, las neuronas no dañadas y aquellas que mantienen el metabolismo basal, pero que no han perdido el metabolismo funcional, tienen la capacidad de reorganizarse. Es por eso que, en condiciones metabólicas favorables, la plasticidad neuronal se produce siempre, independientemente de una fisioterapia específica. Es imposible no hacer nada. Las formas que tienen las neuronas de reorganizarse son las siguientes. Los dos primeros mecanismos suelen estar bastante relacionados entre sí. El primero es el aumento de la receptividad de la célula o terminal postsináptico, y el otro es el aumento en la liberación de los neurotransmisores en la terminal presináptica. Es decir, por un lado la célula o terminal postsináptica genera un aumento y síntesis de receptores con el fin de captar la mayor cantidad de neurotransmisores posibles, mientras que en la terminal presináptica comenzará a liberarse y sintetizarse más neurotransmisores. Un tercer mecanismo es la activación de estas conexiones durmientes que hablamos ya hace un ratito, donde en caso de que la vía principal, es decir la autopista, se haya destruido, la vía secundaria, Ruta Nacional 11, queda a disposición. Y por último, el cuarto mecanismo sería por medio del fenómeno denominado sprouting, lo cual es la germinación de dendritas y axones. Si retomamos la analogía anterior, sería el equivalente a la construcción de colectoras o caminos vecinales nuevos que conectan los tramos sanos de la autopista con la ruta vieja para sortear ese pozo y permitir así ejecutar la tarea deseada la mejor posible. Antes de terminar esta sección, es importante que te hable sobre una molécula que toma protagonismo en estos procesos que te hablé recientemente. Hablo más precisamente de la proteína asociada al crecimiento 43 o GAP43 para los amigos. Es una fosfoproteína específica del tejido nervioso que se expresa predominantemente en las neuronas durante el desarrollo neuromadurativo y la regeneración nerviosa. Suele localizarse en el cono del crecimiento y desempeña un rol crítico en el crecimiento de la neurita, es decir, la proyección del cuerpo de la neurona, ya sea por medio de un axón o dendrita. También en la plasticidad sináptica y la transducción de señales intracelulares, regulando además la liberación de neurotransmisores. Podemos definir un engrama como una huella neuronal que se forma cuando se almacena una habilidad aprendida o una experiencia. Es decir,
que es la forma en cómo la información se codifica y se almacena en nuestro cerebro. Para Guyton, las huellas de memoria son los cambios físicos o químicos en las neuronas que permiten la transmisión de señales a través de la sinapsis. Una vez que estas huellas se establecen, pueden ser activadas por la mente para reproducir los recuerdos. A estas huellas de memoria las denominó engramas. No obstante, Fuster lleva este concepto a un nivel más de neurociencia cognitiva moderna. Habla sobre el cognit, el cual no es solo un recuerdo, sino también que es la unidad básica de todo el conocimiento y la memoria. El autor menciona que un cognit no es una neurona solitaria, sino la relación entre miles o millones de ellas y que se forma por experiencia mediante la plasticidad sináptica, esto haciendo alusión obviamente a la ley de Hebb, la cual postula que las conexiones sinápticas entre las neuronas se fortalecen cuando se activan de manera simultánea y repetida, facilitando así la comunicación futura. Es decir, no niega la existencia de un engrama, sino que lo integra en una red más dinámica y compleja donde la memoria y la percepción son dos caras de una misma moneda. Para que una red neuronal sea considerada como un cognit, debe cumplir estas tres propiedades. Primero, un solo cognit puede extenderse por varias áreas del cerebro. Por ejemplo, el cognit de bicicleta incluye la imagen, por la corteza visual, el sonido de la cadena, mediante la corteza auditiva, y el equilibrio para usarla, mediante la corteza motora. Luego, una misma neurona puede pertenecer a muchos cognits diferentes, es decir, esta es la razón por la que un olor, por ejemplo, puede disparar un recuerdo de la infancia, haciendo justamente que las redes estén entrelazadas. Por último, los cognits se construyen unos sobre otros, es decir, no puedes tener el cognit de leer sin haber consolidado antes los cognits de letras y fonemas. Es por ello que los subdividió en dos categorías: cognits inferior o de un nivel inferior, que representan rasgos sensoriales o motoros simples y específicos, es decir, se encargan de rasgos elementales como por ejemplo el color rojo, la forma de un objeto, el sonido de una campana, y se sitúan en áreas sensoriales y motoras primarias. Y luego tenemos los cognits superiores o de un nivel superior, las cuales se agrupan muchos cognits inferiores para formar conceptos, categorías o recuerdos más complejos y abstractos, y se sitúan en áreas de asociación. Serían como zonas que no ven ni oyen directamente, sino que procesan lo que las áreas primarias ya filtraron. Por eso decimos que son abstractos, porque no dependen de un estímulo presente. Es decir, podemos pensar en una manzana o en Messi sin necesidad de estar viendo algo relacionado en ese momento. A raíz de esto, Fuster divide los cognits en dos jerarquías que ocupan partes distintas del cerebro. Los cognits perceptuales o sensoriales se encuentran organizados jerárquicamente en la corteza posterior del cerebro, más precisamente en los lóbulos occipital, temporal y parietal. Estos almacenan el conocimiento del mundo que adquirimos a través de los sentidos, organizándolos desde lo simple, es decir, donde las áreas primarias codifican rasgos simples como el olor, un ángulo, un tono sonoro, hasta algo más complejo, donde a medida que la red asciende hacia áreas de asociación, el engrama se vuelve más complejo y abstracto, integrando diferentes sonidos, como por ejemplo el engrama sensorial de una manzana, el color, su textura lisa, su sabor, su aroma. Luego tenemos los cognits ejecutivos o motores. Estos se encuentran en la corteza anterior, en el lóbulo frontal, que representan los planes de acción que forman circuitos de disparo rápido, permitiendo que un grupo muscular se contraiga en el orden e intensidad precisa y de la forma más eficiente y económica posible. Esto se construye desde movimientos más simples, es decir, a través de la primer motoneurona, es decir, la corteza motora primaria, hasta metas de comportamiento más complejas, como por ejemplo donde las redes en la corteza premotora y prefrontal almacenan programas motores y esquemas de conducta. Ejemplo de esto sería por ejemplo la secuencia necesaria para conducir un auto o ejecutar una estrategia de ajedrez o incluso la de escribir tu firma. Fuster propone que estos dos tipos de engramas no están desconectados ni trabajan en solitario, sino que se comunican constantemente a través de fibras de asociación distribuidas por toda la corteza cerebral. Es decir, toda percepción conduce a una acción y toda acción genera una nueva percepción que ajusta a la siguiente acción. De aquí su teoría llamada ciclo percepción-acción. En este ciclo el engrama sensorial, la entrada, es comparado constantemente con el engrama motor, la intención. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo a tocar la guitarra,
Primero, tu engrama sensorial detecta que el sonido es desafinado o está saliendo mal. Esa información viaja a la corteza frontal, haciendo que el engrama motor ajuste la posición de tus dedos y la nueva sensación vuelve a alimentar el sistema. En resumidas cuentas, Puster argumenta que el cognit es la prueba física de que la memoria y la percepción son lo mismo. Es decir, no guardamos la memoria o los recuerdos en un cajón aparte y la percepción en otro, sino lo que hacemos es activar redes ya existentes. Cuando ves algo nuevo, tu cerebro lo que intenta es asociarlo a un cognit preexistente o lo que intenta hacer es crear uno nuevo a través de la neuroplasticidad. Si el engrama es esa huella, es decir, esa marca de memoria de ese estímulo que menciona Guyton, el cognit vendría a ser una red viva que une esa huella con todos los saberes y experiencias existentes. Ahora bien, si a esto mismo lo analizamos bajo la lupa del concepto Bobat, en su libro obviamente de la experiencia del concepto Bobat, podemos comprender que gracias a esta mutua interacción, los cognits sensoriales y motores nos permite llevar a cabo dos procesos fisiológicos que son fundamentales. Ya hablamos precisamente del feedforward y el feedback. Feedforward significa anticipación. El sistema nervioso conoce en todo momento el estado actual del cuerpo, ya que los receptores proporcionan valores de partida para una modificación de la postura y del movimiento. Es decir, ante la motivación de producir una función, el cuerpo recopila la información actual de interés procedente de los receptores, brindándole así un punto de partida por el cual poder determinar las estrategias necesarias para cumplir con el objetivo deseado. Un ejemplo de esto sería tirar una pelota en un aro de básquet. Antes de tirar, el cerebro necesita recopilar información relevante proveniente de diversos receptores: la distancia, la altura del cesto, el peso de la pelota, el grado de tensión de los músculos requeridos, entre otros. Toda esta información es devuelta por medio de receptores al sistema nervioso central como información aferente para ser procesada y utilizada como medio de reconocimiento previo del medio interno y externo. Si llegásemos a encestar, repetiremos la misma secuencia con la potencia y las coordenadas utilizadas. Y si fallamos, vamos a ajustar algunas variables que sean necesarias para poder lograr el objetivo. Este ajuste es gracias al otro proceso que se llama feedback. Feedback significa retroalimentación. Quiere decir que durante la ejecución del movimiento, el sistema nervioso central recibe información sobre los cambios de estados de los receptores, como que si se actualiza la información, básicamente es una respuesta que va a permitir que el sistema nervioso central controle los movimientos, continuarlos y, de ser necesarios, modificarlos, corregirlos o concluirlos. Para ir concluyendo este video, es importante que hablemos sobre el esquema corporal. Cuando hablamos de esquema corporal, lo podemos describir como un modelo postural constantemente actualizado que proporciona una representación espacial del cuerpo y de las extremidades con respecto a un entorno. A mis estudiantes en las clases suelo dar una analogía de esto como una silueta en un espacio blanco. Por un lado, la silueta representaría cómo el cerebro está interpretando el medio interno, es decir, el cuerpo. Por otro lado, vemos el entorno blanco, que representaría cómo el cerebro interpreta el entorno circundante y todo aquello que lo caracteriza: la temperatura, la fuerza de gravedad, la cualidad de los objetos que están interactuando con la silueta, etc. Como hablamos en el video anterior, Manferson y Horak mencionaban que el sistema nervioso necesita de múltiples canales de información para resolver las ambigüedades sobre la orientación postural y el movimiento corporal. Es decir, que la integración sensorial para el control de la postura no es simplemente la suma de varios canales individuales de información, sino que el sistema nervioso necesita extraer e interpretar la información sensorial más relevante para determinar si el cuerpo o el entorno está quieto y si éste está orientado para poder interactuar con el medio circundante. Ahora, más o menos como para entender cómo funciona esto del esquema corporal y cómo nos influye, utilicemos el cuadro anterior. Supongamos que terminamos de jugar un fútbol 5 con tus amigos y acto seguido te urgen las ganas de ir al baño, digamos, para hacer pis. Vas corriendo hasta el lugar y de repente, en un momento de trayecto, accidentalmente y porque la vida así lo decidió, te doblas el pie derecho lo suficiente como para hacerte daño. Y acá van a pasar dos cosas. La primera es que inicialmente
El cuerpo se movía de acuerdo a la información aferente normal que les enviaban los receptores de los pies, obviamente entre otras estructuras. La segunda es que tras el desafortunado suceso, el cerebro tiene que recurrir a estrategias alternativas condicionadas por la alteración de la información normal aferente, es decir, por el dolor. Es decir, que no solamente se va a alterar el esquema corporal existente, sino que también van a alterarse los engramas que se van a utilizar. El cerebro interpreta que no es recomendable de momento que se utilice el pie afectado para dicha tarea, ya que los nociceptores del pie le dicen al cerebro que posiblemente haya estructuras dañadas o que estén por dañarse, con el fin de evitar la lesión o un agravo de la misma. Digamos que se envía una señal de alarma, una advertencia, más o menos así. ¡Ah! ¡3312! ¡Tenemos un 3312! Claramente que se van a empezar a utilizar estrategias alternativas y va a haber una modificación en ese engrama, al menos de forma transitoria, hasta que el estímulo nociceptivo desaparezca. A lo mejor no es económico, no es eficiente, no es asteric, pero recuerden que hay una movilización inicial que nos impulsa a conseguir el resultado, a cumplir un objetivo, a satisfacer una necesidad, en este caso la de ir a mear. Y hasta acá el video de hoy. Claramente que te recomiendo que anotes las dudas que hayas tenido a lo largo de este video y se las plantees a tu docente durante las clases. Yo no tengo problema en que lo dejes acá abajo en los comentarios, pero créeme que va a valer la pena que te animes a ir con él. Así que, sin otra cosa que decir, te mando un saludo y nos vemos en un próximo video. Chao.